APD. Voy a hacer un recorrido muy rápido para no aburrirlos, pero también les voy a dar dos ejemplos de cómo se explican ciertos fenómenos de la realidad mediante este modelo. Y uno de esos fenómenos en particular es el tema educativo. Cómo se ve la educación, cómo se analiza la educación desde la perspectiva del APD. Entonces, empecemos. ¿De qué se trata? En primer lugar, se trata de una analítica que presenta un horizonte de entendimiento en el que las certezas absolutas se encuentran en el centro del debate y la crítica. En este contexto hay una reconsideración de las teorías políticas, los principios éticos y epistemológicos del pensamiento occidental para revisarlos a la luz de los aportes que ha proporcionado el APD desde hace 20 años. El APD no es una novedad reciente, o sea, es algo que en lo que se ha venido trabajando ya hace más de 2 décadas. Entonces, esta perspectiva recupera una serie de cuestionamientos desarrollados por un pensamiento un pensamiento emanado de los maestros que se les llamó los maestros de la sospecha. Uno de esos maestros de la sospecha en el siglo XIX es Nietzsche, ¿sí? Pero vamos a ver otros pensamientos como el de Heidegger, incluido también, por supuesto, Freud a finales del siglo XIX. En el enfoque del APD se plantea la pérdida de legitimidad de las pretensiones absolutistas del pensamiento ilustrado. En este sentido se presenta la crítica al sujeto centrado en la razón y la idea de razón como fuente y garantía de validez universal. La posición crítica del APD va a plantear también el debilitamiento del carácter incuestionable de los fundamentos del pensamiento occidental, esto es, el sujeto, la historia, la moral y todos con mayúscula. Esta corriente está representada fundamentalmente por un intelectual, un pensador que lleva por nombre Ernesto Laclau, y por Chantal Mouffe en Inglaterra, y de manera más cercana por la doctora Rosa Nidia Buenfil Burgos en el campo educativo e historiográfico de México, en el departamento ya varias veces citado de investigaciones educativas del CINVESTAP y el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Entre las aportaciones de esta analítica al análisis de lo social y de lo histórico está el desarrollo de varias categorías. Estas categorías son estas palabras: hegemonía, discurso, articulación, posiciones de sujeto, antagonismo, equivalencia y diferencia, entre otras que considero centrales. Otro concepto más, también central, básico de la analítica, es el concepto de discurso. Ustedes han estado escuchando análisis político de discurso. El concepto de discurso no se circunscribe a los documentos o a la comunicación verbal, sino también involucra una serie de prácticas de carácter extralingüístico que van más allá de la lengua, que son prácticas como las rutinas, las jerarquías, los usos del espacio, los emblemas, la comunicación corporal, la disposición de los objetos en un X escenario. En este sentido, lo discursivo alude a la significación de sus elementos independientemente de la naturaleza de su soporte material. Pero acompaña que estos elementos pueden o no acompañar a los procesos que son eminentemente lingüísticos. Un ejemplo, aquí, estamos haciendo uso de la palabra y la palabra es nuestra herramienta fundamental para poder presentarnos delante de ustedes y transmitir estas inquietudes.
pero esta palabra está siendo acompañada por toda esta parafernalia, le llamaría yo, el hecho de que ustedes están sentados allá, nosotros estamos aquí, tenemos las luces que nos están iluminando, ¿no? Y tenemos una mesa, estamos un poco situados hacia arriba, y eso nos está dando elementos de un conjunto al que le podríamos denominar, aquí hay una configuración discursiva, ¿sí? Y esa configuración discursiva pues tiene propósitos y tiene participantes y tiene ritos y tiene emblemas, ¿sí? Es un poco para ilustrar este concepto, que abarca el concepto de discurso. Una noción así de discurso, por ejemplo, permite realizar un análisis abarcativo y complejo de educación, entendida la educación como proceso social. Esto es, el discurso es una significación inherente a toda organización social porque la capacidad de significar no se limita al lenguaje hablado, ¿no? Es que imaginemos la palabra sin todo lo demás, ¿no? O sea, no es posible, pues, ¿no? Entonces, sino que está involucrado diversos tipos de actos, objetos, relaciones y medios que mediante algún símbolo evocan formas de significación, ya sea gestual, pictórica, de vestimenta, icónicas, arquitectónicas, etc. De allí que toda configuración social sea discursiva. La Feria del Libro es un discurso, ¿sí? Y ese discurso está siendo emitido por alguien y lleva un propósito y está dirigido para otro alguien, ¿no? Bueno, entonces, hay junto con esa, además del concepto de discurso, tenemos el concepto de hegemonía, que es un concepto traído de la propuesta de Gramsci, ¿sí? La hegemonía, esta idea que nos permite concebir que hay un grupo que es capaz de liderar a otros grupos sociales, dirigirlos y además emprender un proyecto específico de sociedad.